Tengan ustedes un cordial saludo. Quien les habla es el profesor Jonathan Janco del curso de Anatomía. Iniciaremos las clases con la primera balota, denominado tejidos animales. Antes de iniciar la balota de tejidos animales, tenemos que conocer algunos conceptos básicos, como por ejemplo, ¿qué es un tejido? Un tejido vendría a ser un conjunto de células. Como se puede observar en el gráfico inferior, tenemos varias células que en conjunto estarían formando un tejido. Pero podríamos tener la siguiente situación. Podemos imaginarnos un conjunto de células como se muestra en el gráfico. Tenemos células de color amarillo llamadas adipocitos, células discoidales llamadas glóbulos rojos. Esta célula de color verde sería una neurona y esta de acá alargada de forma fusiforme sería un miocito, una célula del músculo. Efectivamente tenemos un conjunto de células, pero ¿este conjunto es considerado un tejido? Respuesta, no. No es considerado un tejido debido a que estas células no tienen un mismo origen embriológico, es decir, cada una de estas células se origina de una célula madre distinta. La segunda razón por la cual no es considerado un tejido es que cada una de estas células tiene distintas funciones. Por ejemplo, los adipocitos cumplen la función de almacenar triglicéridos, es decir, lípidos. Estas células, llamadas glóbulos rojos, que son estas células discoidales, tienen por función transportar gases como oxígeno y dióxido de carbono, ya que en su interior presentan una proteína transportadora de gases denominada hemoglobina. La célula de color verde denominada neurona tiene por función ser una célula sensitiva, motora o de integración. La célula alargada, llamada miocito, tiene por función la contracción muscular. Debido a que cada una de estas células cumple funciones muy distintas, es por eso que este no es considerado un tejido. Sin embargo, vamos con otro ejemplo. En este caso también tendríamos a un conjunto de células. ¿Sí? Este conjunto de células está formando parte del tejido nervioso. Notamos lo siguiente. Primero, que las células no tienen la misma forma. Eso indica que no necesariamente en un tejido las células deben ser iguales, sino tienen que guardar un cierto grado de semejanza. ¿Sí? Ahora, también podemos notar que las neuronas, que son estas de color verde, acompañadas de estas otras células pequeñas que se llaman neuroblias, no tienen exactamente la misma función. Cada una de estas células cumple una función, vamos a decirlo, distinta. Sin embargo, todas trabajan con un fin en común, es decir, realizar las funciones del sistema nervioso, que son la función sensitiva, la función motora y la función de integración. Entonces vemos que decir que un tejido es solamente un conjunto de células, notamos que el concepto está incompleto. Así que debemos tener las siguientes consideraciones. Este conjunto de células deben tener un mismo origen embriológico, es decir, deben provenir de una célula madre en común. También notamos que las células de un tejido no necesariamente tienen que ser iguales, así que colocamos en la segunda viñeta son células semejantes. Pero eso sí, todas las células deben tener un fin en común. Todas, aunque tengan distintas funciones, deben trabajar para realizar un fin en común. En el gráfico inferior, notamos que alrededor de este conjunto de células tenemos un espacio. Este espacio se denomina espacio intersticial, un lugar que no está vacío. En realidad, encontramos una serie de sustancias que formarán la denominada matriz extracelular. Así que un tejido no solo presenta células, sino también alrededor de las células presentará la denominada matriz extracelular, que puede tener distintos tipos de composición de acuerdo al tejido. Es más, su consistencia puede variar. En ocasiones, la matriz extracelular puede ser líquida. Un ejemplo de este tipo sería la sangre. Puede ser de consistencia gelatinosa, como el tejido conectivo, de consistencia semisólida similar a un plástico, como en el caso del tejido cartilaginoso, o sólida. Imagínense, la matriz extracelular sólida sería el ejemplo del tejido
óseo. Entonces, recordemos que la matriz extracelular le va a conferir la consistencia al tejido. Puede ser un tejido líquido, ¿sí? Gracias a que la matriz celular es líquida, o puede ser un tejido bastante sólido, como en el caso del tejido óseo, debido a que la matriz extracelular es sólida. Hablemos de histogénesis. La histogénesis es la formación de diferentes tejidos a partir de células indiferenciadas. Tenemos, por ejemplo, al humano. Un humano formado por completo tendría aproximadamente 50 distintos tipos de tejidos. ¿De dónde se originaron estos tejidos? Es lo que vamos a ver a continuación. Todo inició en el proceso llamado la fecundación. La fecundación es cuando la célula reproductora masculina llamada espermatozoide, que presenta 23 cromosomas, esos 23 cromosomas es representado por la letra N, se une o se fusiona con una célula esférica denominado ovocito, que vendría a ser la célula reproductora femenina, que también presenta 23 cromosomas. Estas dos células se fusionan y ese proceso se conoce como la fecundación, dando origen a una nueva célula con 46 cromosomas, que aún todavía presenta una capa protectora denominada la zona pelúcida. A esta nueva célula se le conoce como huevo o cigoto. Esta vendría a ser el nuevo ser en formación. 30 horas después de haberse producido la fecundación, el huevo o cigoto comienza a dividirse. Este proceso se conoce como la segmentación sucesiva, es decir, se formarán 2 células, 4 células y va a aumentar así sucesivamente. Cada una de estas nuevas células formadas se le denominan blastómeros, que también notamos que a medida que se van dividiendo, también se van haciendo más pequeñas. Un dato relevante es que cuando estos blastómeros hayan alcanzado 9 células, estas células se pegan más unas con otras, formando una bola compacta, al cual se le conoce como la compactación. Luego, cuando estas células aumenten más en número, estos blastómeros, cuando llegan al número de 12 a 32, a toda esta estructura se le conocerá como la mórula. Esta mórula se está formando aproximadamente 3 días después de la fecundación. Bueno, ahora seguramente nos estamos preguntando dónde sucede todo este proceso hasta llegar de huevo a cigoto hasta mórula. Vemos el siguiente gráfico de aquí. Esto de aquí vendrían a ser las trompas de falopio y aquí tendríamos al útero, ¿sí? Que está incluso señalado con flechas. El proceso de la fecundación se llevó a cabo en la trompa de falopio, ¿sí? En una parte conocida como la ampolla. En el gráfico tendríamos ya formado el huevo o cigoto en una parte. Este huevo cigoto vimos que comenzaba a dividirse continuamente. El proceso se llamaba segmentación, pero a medida que se produce la segmentación, este va avanzando por las trompas de falopio. Cuando llega al útero, aquí, es cuando recién se le conoce como mórula. Recuerden que eso se lleva a cabo en el tercer día después de la fecundación. En el cuarto día, esta mórula se transformará, vean aquí, en el útero, ya en el útero en forma de blástula. Entonces, veámoslo un poco mejor, ¿sí? Entonces, vemos que la mórula ahora se ha transformado en blástula. Eso sucede en el cuarto día después de la fecundación. Esta blástula estará nadando sobre las secreciones del útero aproximadamente unos 2 días más. Luego de esos 2 días, la blástula ingresará y penetrará en una capa que presenta el útero, esta de aquí, al cual se le denomina endometrio uterino. Cuando la blástula ingresa al endometrio, se le conoce como la implantación, ¿sí? Se conoce como el proceso de la implantación, chicos, que estaría iniciando este proceso a final de la primera semana después de la fecundación. Hablamos del día número 7 hasta el día número 14, es decir, al final de la segunda semana del proceso de formación de un ser. Un dato importante es saber que la blástula, en su interior, si vemos a la blástula por dentro, estaría teniendo una cavidad al cual se le conoce como la cavidad blastocística. Vamos a ver muchas otras estructuras que va a presentar la blástula, porque no es nuestro objetivo en este tema. Ya en la tercera semana, recuerden, en la tercera semana, la blástula
que está ya dentro, implantado en el endometrio uterino, se transforma en gástrula. ¿Por qué se le llama gástrula? Porque en esta nueva estructura se produce el proceso llamado la gastrulación. ¿Qué es la gastrulación? La gastrulación es un proceso formativo de 3 capas germinales o también llamadas capas germinativas, que vendrían a ser estas 3, de color verde, rojo y azul. Estas 3 capas germinativas son las que van a dar origen a los tejidos. Por fin llegamos a lo que nos importa bastante. ¿Dónde se originan? ¿Quiénes son los primeros en formar los tejidos? Vendrían a ser estas 3 capas de aquí, que se le habían conocido como las capas germinales. Conozcamos sus nombres. Ahí las tenemos. La de color verde será llamada el ectodermo, la del medio se llamará mesodermo y la parte interna de color, vamos a decirlo azul, será el endodermo. Las 3 en conjunto forman el denominado disco trilaminar. ¿Lo recuerdan? ¿Sí? Las 3 en conjunto formarán el disco trilaminar. Bien, recuerden por favor que esto se forma en la 3ª semana del proceso embriológico. Entonces pongamos aquí un dato importante, estos 3 se le conocerán como las capas germinativas, que van a dar origen a los demás tejidos que vamos a ir viendo más adelante. Comenzamos con el primer tejido, que vendría a ser el tejido epitelial. El primer dato a considerar es de dónde se origina. Acabamos de ver que la gástrula, en la 3ª semana, formaba un disco trilaminar que presentaba 3 capas germinativas. Es justamente de estas 3 de donde el tejido epitelial se va a originar. Estamos hablando del endodermo, del mesodermo y del ectodermo. Pero existen algunos tejidos que no van a tener origen en los 3. Por ejemplo, el tejido conectivo, que vamos a ver después, netamente solo se origina del mesodermo. Así que es un dato muy importante recordar que el tejido epitelial tiene origen en los 3 tejidos germinativos. Vamos con un concepto importante. Recuerden que era un tejido. Un tejido era un conjunto de células y alrededor de las células la matriz extracelular. Pero en este caso hay que recordar el siguiente dato. El tejido epitelial tiene más células que matriz extracelular, ¿sí? Abundantes células o poca matriz extracelular. También hay que recordar que el otro nombre de la matriz extracelular es sustancia intersticial. Hablemos de algunas características de importancia. Por ejemplo, la forma de las células del epitelio. Este tejido se caracteriza porque tiene distintas formas de células, podríamos decir células polimorfas. Aquí les dejo algunas formas más usuales de células en el epitelio que se presentan. Y los nombres son muy sencillos. Veamos. Esta célula de aquí se le conoce como célula plana. Algunos textos lo llaman también célula escamosa o también pavimentosa. Esta célula de aquí se le conocerá como célula cúbica por su forma. Esta célula alta o alargada, si queremos decirlo, se le denominará célula cilíndrica, también llamada célula columnar o prismática. Esta última de acá es muy importante también recordarla. La vamos a ver en un tejido muy preguntado en exámenes de admisión, que se encuentra en las vías urinarias. Vemos su forma esférica, al cual se le va a denominar célula globosa. Como notamos, las células de un epitelio pueden tener distintos tipos de formas. ¿Pero es solo estas formas? Por supuesto que no. En realidad podemos tener más formas, pero los que estoy presentándoles vendrían a ser las formas de las células más comunes en el tejido epitelial. Otra característica es que las células del epitelio se encuentran fuertemente adheridas entre sí para evitar que éstas se desprendan fácilmente. Las proteínas altamente especializadas que van a permitir este proceso vendrían a ser de la parte más apical, esta de aquí, la parte más superior, hasta la parte más basal, tendríamos primero a las zonas de oclusión, ¿sí? Estas de aquí, de color azul, las zonas de oclusión, también conocidas como uniones estrechas.
Estas de aquí unen a la membrana de estas dos células de tal manera que impide o previene el paso de moléculas o sustancias de la parte exterior que puedan penetrar al espacio que se encuentra entre estas dos células. Debajo de las zonas de oclusión tendríamos a estas proteínas altamente especializadas, quienes se le conocen como zonas de adherencia, uniones de adherencia, o también se le podrían conocer como desmosomas en banda. Estas proteínas son uniones semejantes a un cinturón que contribuyen a unir entre sí a las dos células contiguas. Otra proteína altamente especializada vendrían a ser, chicos, los desmosomas. Los desmosomas se encuentran ubicados por debajo de las zonas de adherencia. Estos desmosomas también permiten la unión de dos células que están contiguas. Por último, veamos este de aquí abajo, que se conocen como los hemidesmosomas. Los hemidesmosomas permiten que las células epiteliales se encuentren adheridas o pegadas a esta membrana de color azul que vemos ahí abajo, que se denomina la membrana basal. Entonces, tenemos 4 proteínas altamente especializadas que permiten que las células epiteliales se encuentren fuertemente adheridas entre sí. Vamos a leer un poco más de estas proteínas, mejores ejemplos, en las clases de interacción que vamos a tener durante la semana. Otro dato importante, una característica de tejido epitelial que pregunta el examen, es que los epitelios son tejidos avasculares. El término avascular indica que los epitelios carecen de vasos, no necesariamente solo vasos sanguíneos, también de vasos linfáticos. Por eso es que se le dice avascular, ¿sí? Carecen de vasos sanguíneos, de vasos linfáticos. Entonces vemos que los vasos sanguíneos se encuentran fuera del tejido epitelial, ¿sí? Se encuentran por debajo de la membrana basal, ¿sí? Tendríamos ahí los vasos. Pero la gran pregunta es la siguiente. Si los vasos sanguíneos están fuera del tejido epitelial, ¿cómo es que los nutrientes que trae la sangre pueden llegar a este tejido? En todo caso, el tejido epitelial sería un tejido muerto, pero resulta que no es así. Los nutrientes pueden pasar por un proceso llamado difusión. Ese término hay que recordar, difusión. Los nutrientes de los vasos sanguíneos pueden pasar a las células y las células también pueden eliminar sus desechos a la sangre mediante un proceso llamado difusión, en el cual interviene bastante esta membrana de color azul que se le conoce como la membrana basal. Entonces la segunda viñeta dice, su nutrición es por difusión e interviene la membrana basal. Siguiente dato importante es que las células del epitelio, aunque estén fuertemente adheridas entre sí, se renuevan constantemente. Existen enzimas que van a romper a estas proteínas, siempre y cuando la célula esté lesionada o dañada o simplemente ya haya envejecido. Si la célula está vieja o dañada, inmediatamente, señores, tiene que desprenderse. Si no sucedería eso, nos causaría una enfermedad que vamos a verlo en las clases de interacción. Las células viejas que mueren se desprenden, como ya dijimos. Ese fenómeno se había denominado exfoliación. Entonces, clasificación. Hablemos de la clasificación de los epitelios. Los epitelios se clasifican en dos. El primero serían los epitelios de cubierta y de revestimiento, que aunque algunos textos mencionan que es lo mismo, en realidad cubierta y revestimiento vendrían a ser dos cosas distintas. Tenemos epitelios de cubierta. Los epitelios de cubierta tapizan la parte externa del cuerpo y la superficie de algunos órganos. Veamos mejor los ejemplos para poderlos entender de mejor manera. El primer ejemplo, vemos el epitelio de la epidermis. La epidermis es una capa, la capa externa de nuestra piel. Esta epidermis tiene un epitelio y por obvias razones ese epitelio se encuentra tapizando o cubriendo toda la superficie de nuestro cuerpo, de tal manera que sería considerado el epitelio de la epidermis un epitelio de cubierta. Vamos al segundo ejemplo. Tendríamos a los pulmones. Los pulmones se encuentran dentro de la cavidad torácica.
Estos pulmones tienen una membrana que los protege llamada pleura. Esa pleura presenta un epitelio. Entonces, ese epitelio, al estar cubriendo un órgano interno, sería considerado un epitelio de cubierta. Hablemos de los epitelios de revestimiento. ¿Qué hacen los epitelios de revestimiento? Tapizan cavidades y la parte interna de conductos. Veamos los ejemplos. Tenemos, en este caso, un conducto, que vendrían a ser los vasos sanguíneos. En la parte interna de los vasos sanguíneos por donde transcurre la sangre, vamos a encontrar un epitelio cubriendo esta parte. A este epitelio se le llama endotelio. Este dato es muy importante ya que ha sido en varias ocasiones pregunta de examen. Los endotelios se encuentran tapizando los vasos sanguíneos. Entonces este endotelio será considerado como un epitelio de revestimiento y no de cubierta. Veamos otro ejemplo. El esófago. El esófago es un órgano que comunica la faringe con el estómago. Por él pasa el bolo alimenticio. De tal manera que este bolo alimenticio podría dañar esta parte interna del esófago. Por eso es que este esófago necesita en su parte interna un epitelio. Será el epitelio de la luz del esófago. Recuerden, el término luz hace referencia a esta cavidad o el conducto que presenta el órgano. Entonces, como está tapizando un conducto, será considerado el epitelio del esófago como un epitelio de revestimiento. Entonces notamos que hay bastante diferencia entre epitelios de cubierta y epitelios de revestimiento. Recordemos, los epitelios de cubierta tapizan superficies externas del cuerpo u órganos internos. En cambio, los epitelios de revestimiento tapizan conductos, la parte interna de conductos, ¿sí? Como en el caso sería de los vasos sanguíneos y del esófago. Veamos el otro tipo de clasificación de los epitelios, que vendría a ser el epitelio glandular. Es decir, los epitelios estarían formando estructuras denominadas glándulas. Este dato es de suma importancia, ya que vino hace poco en un examen de admisión. La pregunta fue muy sencilla, simplemente decía, ¿de dónde o de qué tejido derivaban las glándulas? La respuesta era de los epitelios, ¿sí? Entonces tenemos que tener en consideración bastante este dato. Con lo que respecta a las glándulas, vamos a verlo en el siguiente video. Ahora, veamos también un dato importante. Tenemos aquí las células, ¿sí? Las de color amarillo, y debajo de las células tendríamos a la ya mencionada membrana basal, ¿sí? La parte de la célula que se encuentre pegada a la membrana basal se le va a denominar como superficie basal. Pero la parte de la célula que esté opuesta a esta superficie basal, es decir, esta de acá arriba, que no está pegada a la membrana basal, será llamada superficie apical, ¿sí? Entonces, la parte de la célula pegada a la membrana basal se llamará superficie basal. La parte de la célula opuesta a la superficie basal se llamará superficie apical. Pero también recordemos que una célula puede tener otra célula compañera a su costado. Entonces, esta parte, la parte lateral, simplemente será denominada la superficie lateral, que entra en contacto con otras células acompañantes. Bien, teniendo en consideración estos datos, vayamos a ver exclusivamente a los epitelios de cubierta y de revestimiento. Este tipo de epitelios se clasifican de acuerdo al número de capas celulares y de acuerdo a la forma de la célula en epitelios simples, ¿sí? En epitelios simples. ¿Qué es un epitelio simple? Un epitelio simple es aquel epitelio que solo presente una sola capa de células. También se le pueden denominar a los epitelios simples como epitelios monoestratificados. Vayamos con el primero. Vemos aquí una sola capa de células, ¿sí? Que está encima de la membrana basal. Estas células tienen la forma plana, así que el nombre de este epitelio será denominado epitelio simple porque tiene una sola capa y estas células tienen la forma plana, epitelio simple plano, simple pavimentoso o también podríamos llamarlo simple escamoso. El detalle aquí es que tenemos que recordar, chicos,
los ejemplos, porque eso es lo que nos viene en el examen de admisión. Aquí les dejo una serie de ejemplos. Por ejemplo, tendríamos este epitelio en los alvéolos pulmonares. Lo coloco primero porque es más seguro que venga este ejemplo si nos preguntan por epitelio simple plano. Los endotelios, que acabamos de ver, ¿no? Los endotelios son epitelios de revestimiento que se encuentran en el interior de vasos. El mesotelio, por ejemplo, en la pleura, en el pericardio, en el peritoneo, que son estructuras que vamos a ir viendo en el transcurso del curso. Tendríamos, por ejemplo, la hoja parietal de la cápsula de Bowman, chicos. ¿Sí? Bien, vamos con otro epitelio. ¿Sí? Aquí tenemos, miren, una sola capa de células, pero las células esta vez tienen la forma cúbica. Así que el epitelio será llamado epitelio simple cúbico. Simple por tener una sola capa y esta capa de células tiene la forma cúbica. ¿Qué ejemplos tenemos aquí? Tenemos, por ejemplo, al epitelio germinativo de los ovarios. Tendríamos, por ejemplo, a los testículos, los folículos tiroideos, túbulo contorneado distal y la porción ascendente del asa de Henle. Quizás les suene un poco tedioso recordar estos términos, pero es necesario que el alumno sí o sí se aprenda estos ejemplos,